Y esta primera va a ser sobre la reactivación económica de la Unión tras el acuerdo del 21 de julio. Y está con nosotros, y ya le pueden ver, a Román Escolano, que es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Federal y tiene un largo currículum que en todo caso le va a hacer la presentación Eugenio Nasarre. Yo solo quiero dar la bienvenida, la presentación, la moderación y la presentación correrá a cargo de Eugenio Nasarre, que es el vicepresidente del Consejo Federal. Y por lo tanto yo, en calidad de presidente, solo quiero darles la bienvenida, agradecer a Román que haga esta intervención y recordar únicamente que el plan de recuperación, para nosotros los europeístas, federalistas, es un gran paso porque es la expresión de la solidaridad federal. Y yo creo que hay que entender, más allá de las cuantías, sobre todo el por qué se ha conseguido esta importante decisión, que a nuestro juicio, la del juicio del movimiento europeo, tanto internacional como del Consejo Federal Español, va a llevar consigo a la puesta en marcha de la conferencia sobre el futuro de Europa, porque en definitiva va a exigir una profundización en el modelo en el que estamos. Solo quiero recordar que tenemos programadas otras 6 sesiones telemáticas de este ciclo de conferencias sobre la nueva generación, y recordar que la próxima va a ser el próximo miércoles 28, aunque todos ustedes recibirán la convocatoria, sobre la necesidad del empoderamiento de la juventud europea. Le paso la palabra a Eugenio Nasarre, que es quien va a moderar, a presidir y hacer la presentación en este acto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Quiero hacer un doble agradecimiento, primero a todos los que os habéis asomado y estáis participando en este acto. Veo muchas caras conocidas, no las puedo citar a todas y por lo tanto no citaré a ninguna de ellas. Este tipo de teleconferencias tienen alguna ventaja de todos los inconvenientes de la pandemia en que estamos sufriendo, y es que nos permiten estar gente de Sevilla, de Valencia, de Oviedo. Estoy viendo a Patricia Leiva, el diplomático chileno que está en Chile. Efectivamente. Y algunos más. Mira, ahí saluda. Y bueno, y eso es algo muy, muy positivo. Y el segundo, agradecer a Román Escolano, que una vez más, en fin, esto ha aceptado la invitación del presidente a participar en uno de estos coloquios que vamos a seguir con una cierta periodicidad a lo largo de los próximos meses. Yo quería nada más decir unas palabras sobre Román Escolano, que no necesita presentación, es amigo de muchos de nosotros, pero quería decir sobre él 3 cosas. Antes, haciendo una aclaración, y es que Román Escolano, que en fin, va a hablar desde Luxemburgo, donde está ahora, en estos momentos, en una alta responsabilidad en el Banco Europeo de Inversiones, va a hablar a título exclusivamente personal, no representa a nadie, sino va a decir lo que con plena libertad él considere oportuno decirnos a nosotros, y lo hace, lo ha dicho ya antes Patxi Aldecoa, por su compromiso con el movimiento europeo. Él es miembro de nuestro comité ejecutivo, gran colaborador, y bueno, como buen aragonés es también vicepresidente del Consejo Aragonés del movimiento europeo, y por todo ello le agradecemos mucho su compromiso con el movimiento europeo. Y sobre Román Escolano, como le conocemos bien, solo querría decir 3 cosas. La primera, que es un excelente economista, avalado, pues él pertenece al cuerpo de élite de los economistas de nuestro país, de los técnicos comerciales y economistas del Estado. Ingresó muy joven con el número 1 de su promoción, y toda su trayectoria profesional ha demostrado sus conocimientos y su valía como profesional y científica de la economía.
economistas que son unos excelentes personas que pronostican el pasado de manera brillante. Eso Román Escolano, desde luego, como economista, lo hace muy bien. Pero además yo puedo decir a todos nosotros, a todos vosotros, que tengo la experiencia de que también pronostica el futuro con acierto, porque con una sola anécdota, en el año 2004, recuerdo muy bien, ya le conocía, le conozco a Román Escolano, digo yo, desde el siglo pasado, muy finales del siglo pasado, pero desde el siglo pasado. Pues en el año 2004, cuando la economía española estaba boyante, teníamos déficit cero, la deuda se había disminuido a menos del 40% del PIB, el crecimiento del empleo era enorme, intenso, el crecimiento del PIB, etcétera. Román Escolano advirtió, dice, si hay alguna crisis de carácter financiero, estamos en una posición enormemente vulnerable y habría que hacer políticas en el futuro para corregir los desequilibrios que están ya produciéndose en el seno de la economía española. Bueno, 4 años después llegó Lehman Brothers, la gran crisis, y nos cogió efectivamente, como había pronosticado Román Escolano, en una situación muy vulnerable y lo hemos padecido. El segundo rasgo que quiero decir de Román Escolano es que es un gran europeísta. Su credo europeísta está en el discurso que pronunció con motivo del Día de Europa de hace 3 años, cuando era ministro de Economía, precisamente en la residencia de estudiantes. Y allí sintetizó el ideal europeo que él asumía y tenía comprometido. Y diré que de ese credo europeo de Román Escolano, yo deduje que lo que él defiende es el europeísmo clásico, es decir, el que se asienta en los padres fundadores, asume los principios con los principios de Europa y toda la prosperidad a través de estos ya 70 años, que son básicamente 3. La creencia en la democracia liberal, tiene que ser un club de democracias liberales con alto estándar democrático. Segundo, la economía social de mercado, todos los efectos de carácter también social que implica. Y en tercero, el principio de sociedad abierta, lo que hace en el mundo económico y en otros mundos ser partidario del multilateralismo, de los acuerdos, del libre comercio, y no de los proteccionistas y de las guerras que tienen tantos efectos perturbadores. Ese era el diseño de la Europa, y yo creo que básicamente es el que tiene Román Escolano. Y el tercer rasgo de Román, yo creo quiero también aquí apuntar, es su honradez intelectual. Román Escolano, como economista, busca las soluciones a los problemas existentes, eso le proporciona una independencia de criterio y sabe mantener esa independencia de criterio, de lo que él ha concluido que es, en fin, lo mejor dentro de una ciencia práctica y moral como es la economía, y cuando tiene que nadar contracorriente, pues yo sé que ha nadado contracorriente en defensa de lo que él considera más económico. Bueno, y yo nada más quiero reiterarle su agradecimiento. El funcionamiento de este coloquio, en fin, va a ser como es habitual. Él hará su exposición el tiempo que considere oportuno, y después habrá unas preguntas. Han llegado ya preguntas por escrito de varios de los asistentes, y procederemos al coloquio, en fin, hasta un tiempo prudencial. Muchas gracias, Román, y tienes la palabra. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Pachi, ambos, presidente y vicepresidente del Consejo Federal, por vuestras
pues la presentación, Eugenio, por tus amabilísimas palabras, que no sé cómo responder, ¿no? Has fijado una expectativa muy alta y espero que no defraudarla en las palabras que van a seguir, que desde luego, si algo tienen, es que es un tema de la máxima actualidad y desde luego estoy también muy satisfecho de la convocatoria, de las personas que se han apuntado y de la oportunidad que podemos tener más adelante en el turno de preguntas. Me gustaría simplemente, además de agradecerte tus palabras, recordar un hecho que has mencionado, que hablo en este momento estrictamente como europeísta y en términos personales, yo creo que has hecho bien en recordarlo, y no desde luego de la institución para la que en estos momentos trabajo, que sin duda es una institución que está bastante vinculada en muchas de las medidas con lo que vamos a discutir a partir de ahora, pero este punto de la interpretación personal me parece que es importante tener en cuenta. Tengo previsto unas breves transparencias que yo creo que ilustran alguna de las cifras, que me parece que pueden facilitar la discusión. Vamos a ver si es posible. Yo no sé si el organizador me debe dar autorización para cargar la presentación. Claro. Te está dándote, ya te está dando. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien, pues entonces, sin más dilación, ya entro a comentar brevemente unas ideas con ánimo de crear un poco la discusión posterior, de facilitar la discusión posterior y las preguntas de los asistentes. Algunos de los temas los dejaré simplemente apuntados con objeto de facilitar posteriormente el debate con los asistentes. Me gustaría empezar por un tema, por una afirmación bastante general, pero en la que creo. Yo creo que el acuerdo del 21 de julio es un acuerdo muy importante para la historia europea. Yo creo que Patxi Aldecoa ya ha mencionado algunos de los elementos por los cuales esto puede ser así para los que somos europeístas. Pero yo creo que es importante que empecemos poniendo en valor que el acuerdo del 21 de julio, en mi opinión, va a ser un acuerdo de los que crean historia. Y es importante, a mi juicio, por tres razones. Las dejaré muy apuntadas, como digo, y posteriormente seguro que en el debate podemos tener ocasión de extenderlas. En primer lugar, por lo que se ha dicho tantas veces, o se ha recordado tantas veces, del momento Hamilton, recordando la obra de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, cuando crea un tesoro de la Federación y pasa por encima de las haciendas de los estados en aquel momento de la Confederación, y ese momento Hamilton, ese momento de creación de una hacienda federal, es el recuerdo histórico, la experiencia histórica que se ha traído a colación tantas veces en la preparación del acuerdo del 21 de junio. ¿Estamos en un momento Hamilton? Hombre, no del todo, evidentemente, no. Yo creo que la analogía histórica es imperfecta, desde luego que no estamos en un verdadero momento de creación de una hacienda federal, pero sí que hay algo. Y eso me gustaría simplemente dejarlo apuntado por si posteriormente podemos desarrollarlo. Creo que sí que se ha dado un paso, un Rubicón, el 21 de julio. No estamos ante un verdadero, para los federalistas, surgimiento de un tesoro europeo, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos el 21 de junio. Y en este sentido, sí que me permito traer a colación este momento Hamilton, porque yo creo que se han hecho cambios históricos que además, a mi juicio, son irreversibles. ¿En qué particularmente se ha creado este momento Hamilton? A mí me parece que una de las principales novedades, que a mi juicio es donde está el carácter histórico de la decisión, es que se ha habilitado a la Comisión Europea a endeudarse en el mercado de capitales. Esto que en sentido estricto ya se podía hacer, pero en cantidades prácticamente homeopáticas, ahora se ha hecho de una forma realmente importante. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de las cifras, pero realmente la habilitación a la Comisión Europea para acudir directamente a los mercados de capitales ha sido la gran aportación del acuerdo del 21 de julio. Yo me atrevo a decir que dentro de 10 años, cuando veamos con perspectiva esto que estamos decidiendo, probablemente esta primera va a ser la gran aportación histórica.
Se ha roto un tabú que existía desde el año 58, por el cual la Comisión Europea, las instituciones comunes, la institución común por antonomasia, no se debía endeudar y debía depender para su financiación estrictamente de las aportaciones de los presupuestos nacionales. Ese principio se rompe en julio y, a mi juicio, se rompe de forma irreversible. Esto lo podemos desarrollar más adelante, pero a mi juicio es para los federalistas el gran logro o el gran resultado de la cumbre. A partir de ahora, la Comisión Europea va a tener una capacidad de financiación en los mercados y esto tiene para el futuro del euro en particular una importancia aquí. Segundo elemento que me parece muy importante, también desde el punto de vista que aludían tanto Eugenio como Pachi, de digamos, la mentalidad de los federalistas, de los que creemos en una integración europea más desarrollada. La respuesta que se da a la crisis el 21 de julio se basa en las instituciones comunes. Fundamentalmente se basa en la Comisión, que es la gran ganadora de todo el entramado que se pone en marcha, financiero, que se pone en marcha en ese momento. No es como hace 10 años con la crisis griega, donde la respuesta se basa en una estructura de naturaleza intergubernamental, fundamentalmente el MEDE. La respuesta ahora es completamente distinta. El MEDE queda claramente al margen de la solución que se crea y se confía en las instituciones comunes. A mi juicio, esto, unido al primer punto, cambia la estructura de decisión de la gobernanza económica europea de una forma muy importante y claramente sitúa, a mi juicio, a la Unión Europea en forma mucho más sólida. Las instituciones comunes crean una dinámica de unidad. Las instituciones intergubernamentales crean división, crean confrontación, crean antagonismo entre el norte y el sur, entre los acreedores y los deudores. Todo esto lo hemos visto durante los últimos 10 años hasta hartarnos. Y esto ha sido una de las peores consecuencias, a mi juicio, o más difíciles de digerir, de la crisis del euro a consecuencia de la crisis griega. Esto es lo que ahora se pone en bases comunes. Veremos cómo funciona, lo veremos más adelante, hay muchas dudas y dudas legítimas, pero en cualquier caso va a ser las instituciones europeas las que, genuinamente comunes, las que pongan en marcha la solución y ya no un acuerdo intergubernamental que es la madre de la división y la madre de las confrontaciones internas en Europa, como hemos visto en los últimos años. Y un tercer elemento importante. La respuesta hamiltoniana y basada en instituciones comunes, como digo, es una respuesta cuantitativamente muy poderosa. Estamos hablando de que el acuerdo, como esto ha sido recogido por todas partes, implica 750.000 millones de euros de inyección. Esto es aproximadamente el 75% del PIB de España, para que nos hagamos una idea, en su conjunto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el PIB de España es más o menos el 10% de la zona euro, nos damos cuenta que es aproximadamente el 7 y pico, el 8% del PIB de toda Europa. Hombre, no es una respuesta pequeña. Con esto, y esto es importante tener en cuenta, las estructuras que se han acordado el 21 de julio se convierten inmediatamente en el principal programa europeo, por encima de la PAC, por encima de la política de cohesión tradicional, por encima de las políticas de investigación y desarrollo, por encima de cualquier otra política. Realmente, de un golpe, hemos creado instantáneamente la política europea o el programa europeo más potente. La PAC, por ejemplo, son 300 y pico mil millones. Ahora, como ven, simplemente la parte de transferencias del acuerdo de julio ya son 390.000. El acuerdo final, no vamos a entrar en detalle, seguro que quizá en el debate podemos hablar. De los 750.000 millones hay aproximadamente 390 en transferencias, directamente inyección desde el presupuesto común europeo a los presupuestos nacionales, y 360.000 en forma de préstamos, por lo tanto en programas que exigen devolución y que por lo tanto crean deuda, transforman deuda nacional en deuda común europea. El 70% de esto, de este enorme importe, se espera que esté asignado y programado en el año 20 y 21 con unos criterios, estos criterios tampoco voy a entrar en detalles, seguro que quizá hay alguna pregunta, el 30% a partir del año 22 con criterios nuevos. Aquí el problema fundamental es que el impacto de la crisis
del COVID solo se verá estadísticamente más adelante. Y había un problema, digamos, de coherencia, porque si fijábamos los criterios basados en el impacto del COVID, tenemos que esperar al año 22 a tener perspectiva. Con lo cual se utilizan el 70% de los criterios con criterios que en rigor no tienen mucho que ver con el efecto del COVID, sino más con temas estructurales. Más de esto al final. Y un 10% de prefinanciación durante el año que viene previsto para facilitar que se empiece a desembolsar rápidamente o lo más rápidamente posible las enormes cifras que están previstas en el acuerdo. El acuerdo en sentido estricto es muy complejo. Normalmente solo se habla del primero de los puntos que pongo aquí en esta transparencia, del fondo de recuperación, que es muy importante. De los 750.000, 670 son el fondo de recuperación. Pero, a fuer de ser precisos, hay más. Hay otros fondos de tipo menor que no reciben la atención de los medios, pero que también existen y los que no me voy a detener. Simplemente hay que, para ser precisos, hay que tener en cuenta que no todo el efecto del programa llamado Nueva Generación Unión Europea se compone en el fondo de recuperación, que sin embargo mediáticamente adquiere toda la atención. Este fondo, el fondo de recuperación, en la práctica es a lo que la prensa se refiere cuando habla de Nueva Generación Europa. En sentido estricto, como digo, no es verdad. Pero, ¿qué es este fondo de recuperación? Este fondo de recuperación es la gran novedad del acuerdo del 21 de julio, consiste en la gran mayoría del impacto presupuestario, como digo, de los 750, 670 y pico, como ven, es este fondo nuevo fondo de nueva creación de recuperación, de los cuales 312.000 millones está previsto que sean en forma de transferencias presupuestarias y aproximadamente hasta 360.000 millones en forma de préstamos. Este núcleo central es, como digo, de lo que se habla habitualmente, y a partir de ahora me referiré sobre todo a este por extensión, hablando del acuerdo del 21 de julio y de las políticas de recuperación. Este fondo es la creación financiada, como digo, mediante deuda, mediante recurso a los mercados internacionales de capitales, sobre el cual tiene que pivotar la estrategia de recuperación de la Unión Europea a partir de ahora. Y aquí, en cómo se gestione y cómo se absorba este fondo, es donde se verá el éxito o la falta de éxito de la política de recuperación a partir de ahora. Se han decidido 7 prioridades muy amplias para utilizar este fondo de recuperación. Estas 7 prioridades no son probablemente una sorpresa para nadie, pero son realmente amplias. Está desde las tecnologías limpias de recuperación, la eficiencia energética de los edificios, parte importante potencialmente, por ejemplo, para España, en la medida que una parte importante del parque de viviendas es un parque de viviendas muy antiguo, que claramente tiene necesidad de rehabilitación. Esta puede ser, por ejemplo, una de las vías importantes, la parte de vehículos eléctricos, creación de redes de carga para vehículos eléctricos, 5G, desarrollo de redes 5G, en fin, todo lo que consiste básicamente en los ejes fundamentales de políticas importantes. Es una definición bastante amplia. Aquí está parte de los problemas que van a tener los planes cuando se pongan en marcha, cómo precisar esto en particular. En general, aparte de estas 7 prioridades, que como no sé si lo pueden ver, tienen estos nombres un tanto a veces ridículos que le ponen ahora a estas digamos, políticas que están de moda, tienen fundamentalmente 2 grandes prioridades, para resumir. Una es la economía verde, digamos, la lucha contra el cambio climático. Hay un 30% de los compromisos totales que tienen que ser utilizados para cambio climático, y la segunda de las grandes prioridades es la llamada digitalización. Esto tiene que ser aproximadamente un 20%, es decir, al menos la mitad de los recursos que sean acordados y puestos en marcha y ejecutados tendrán que ser o bien para cambio climático o bien para digitalización. Otras cuestiones, lo pueden ver aquí, es la reforma de las administraciones públicas, la mejora de la educación, la formación profesional, en fin, todos ellos objetivos importantes, pero sí que me gustaría destacar que claramente de todos ellos hay 2 focos fundamentales, que son la lucha contra el cambio climático y la digitalización. Esto no puede sorprender a nadie, está en línea
con las prioridades políticas de la Unión Europea ya desde hace un tiempo, y esto también se recoge de forma muy explícita, muy cuantitativa a la hora de definir los programas que se van a poner en marcha a partir de ahora. ¿Cómo se va a poner en marcha este fondo? Aquí está una de las novedades más sorprendentes, quizá, o más complejas, si se quiere, de aplicación y que más dudas, y estamos hablando, como digo, a título personal y en un foro europeísta, pueden plantear a partir de ahora. El fondo es un fondo muy importante cuantitativamente, no ha sido fácil su aprobación, todos tenemos en mente los tremendos debates de un Consejo Europeo que duró 3 días y que todos sabemos cuán alejadas estaban inicialmente las posturas de los diferentes Estados miembros. Parte de la dificultad de poner este gran acuerdo en pie ha sido una gobernanza del acuerdo que resulta un tanto compleja y en cualquier caso que plantea algunas dudas o algunas cuestiones que ya veremos en el futuro cómo se puede hacer. En particular, la exigencia, que quizá alguno de los oyentes recuerda, por parte de los llamados estados frugales, un nombre que me parece especialmente desafortunado, pero se llaman a sí mismos así, los estados frugales, en la existencia de un freno de emergencia. Como comentaré ahora brevemente antes de terminar, parte de la dificultad de poner en marcha este fondo es que se ha hecho condicionado a las políticas o al examen de las políticas económicas nacionales que forma parte del llamado semestre europeo. Por lo tanto, a partir de ahora, desarrollo y ejecución del fondo y desarrollo y ejecución del semestre europeo van a ir de la mano. Y por lo tanto, los países llamados frugales pretendían que existiera una condicionalidad mucho más explícita entre el cumplimiento de determinados requisitos y la liberación de fondos por parte del Fondo de Recuperación a los Estados miembros para el cumplimiento de estos objetivos. Esto se ha puesto en marcha en este artículo 19 que merece la pena leer, porque realmente es algo muy sorprendente. Quien va a estar a partir de ahora en el asiento del conductor de todo el proceso es la Comisión. La Comisión Europea y sus servicios adquieren a partir de ahora una relevancia enorme. Son ellos los que van a tener que decidir sobre la validación de los proyectos, sobre la validación de los planes nacionales que los Estados miembros tienen que presentar y sobre la evaluación de los proyectos, digamos, o las políticas nacionales en el marco del semestre europeo. Y tienen que presentar su opinión a la deliberación del Consejo sobre si existe una adecuada relación entre los compromisos del semestre europeo y los proyectos que se ponen en marcha para fin. ¿Qué quiere decir el freno de emergencia? El freno de emergencia quiere decir lo siguiente, que si en un momento determinado la Comisión hace o da una determinada recomendación para su aprobación por el Consejo, el Comité Económico y Financiero, atención, este es el comité que prepara el ECOFIN, es un organismo que apenas es conocido por la opinión pública, pero realmente tiene mucha importancia en la realidad, pero es muy extraño, si me permiten decirlo así, ver una referencia directa al Comité Económico y Financiero nada menos que en una conclusión del Consejo Europeo. Pues bien, este comité técnico que prepara el ECOFIN, si considera, en opinión de uno o varios Estados miembros, o lo digo al revés, de varios o de uno, es decir, que basta con un Estado miembro que opina que no está de acuerdo con el análisis de la Comisión sobre el cumplimiento de otro Estado miembro de sus compromisos en el Consejo Europeo, puede llevar directamente, saltándose, por cierto, varios escalones, a discusión directa del Consejo Europeo sobre si se cumple o no los compromisos por parte de un Estado. No quiero poner ejemplos concretos de países, pero si un pequeño país mediterráneo, en opinión de un gran país nórdico, no cumple sus objetivos, un funcionario que forma parte del Comité Económico y Financiero puede activar el freno de emergencia y crear nada menos que un debate a nivel del Consejo Europeo, por lo tanto de jefes de gobierno, sobre el cumplimiento de ese Estado miembro de sus condiciones con el marco del Estado europeo. Esto es una opción nuclear. Imaginemos en la práctica lo que supondría que un Estado al nivel del Comité Económico y Financiero denuncie a otro y lleve a un debate
en el marco de los jefes de gobierno en pleno. Estos jefes de gobierno tienen que tomar una decisión en 3 meses sobre si ese Estado cumple o no cumple con sus condiciones y en ese tiempo la Comisión ya no puede opinar porque tiene que atenerse o digamos, hacer referencia a la conclusión superior que va a tomar el Consejo Europeo. Esta es una medida, desde el punto de vista de la gobernanza europea, un tanto contradictoria con todo lo que he dicho hasta ahora. Hasta ahora había dicho que esto era una victoria, digamos, del eje tradicional de las instituciones comunitarias. Aquí tenemos un poder, a mi juicio, enorme que se le da a cualquier Estado miembro de interrumpir el proceso y de crear una crisis política de dimensión no menor, porque imaginemos lo que supondrá esto en la práctica si se llega a poner en práctica. Se puede discutir ad nauseam si esto se va a poner en marcha o no se va a poner en marcha, qué recorrido tiene todo esto, pero a mí me gustaría dejar claro que aquí se contienen la semilla de un posible complejidad en el futuro difícil de gestionar. Esto es claramente uno de los precios que se ha tenido que pagar por, en el último minuto, no es el único, pero en el último minuto, conseguir la unanimidad del Consejo Europeo frente, como todos sabemos, a 3 o 4 estados frugales que no querían de ninguna forma unirse a los demás en esto. Aquí hay un elemento importante que tendrá, sin duda alguna, o puede tener alguna conclusión importante para el futuro. Ya estamos entonces en octubre, ya se ha aprobado el acuerdo se aprobó, el reglamento ha empezado, el reglamento que digamos, desarrolla el Fondo de Recuperación y Resiliencia ya está publicado, ha habido ya unas primeras reuniones a nivel de Coreper, está ya entrando en la discusión tradicional por parte del Consejo Europeo y las cosas van avanzando en su. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué debates se plantean a partir de ahora en la aplicación de este Fondo Europeo? Bueno, pues las preguntas, a mi juicio, no son mínimas. Primera pregunta, o primera cuestión, la capacidad de absorción de este fondo. Aquí les he puesto en las 2 líneas de abajo, la roja y la azul, cuál ha sido la absorción de los fondos europeos clásicos por parte de los 27 Estados miembros hasta ahora, de las perspectivas financieras tradicionales, las que existían hasta ahora. Como ven, hay una absorción, los primeros años menor, va subiendo durante el tiempo y al final se acaba con un determinado ritmo de absorción. Esto es lo que hasta ahora, en las perspectivas financieras que hemos tenido en los 2 últimos ciclos, ha sido el ritmo histórico de absorción. Lo que se espera a partir de ahora es los 2 gráficos de arriba. Es decir, que la absorción de este nuevo fondo, de 600 y pico mil millones, de los cuales 300 largos en transferencias, en realmente inyección de dinero presupuestario, la absorción tiene que ser 2 o 3 veces más rápida. Claro, aquí inmediatamente los asistentes empezarán a tener dudas. ¿Esto es posible? ¿Se puede absorber mucho más rápido los fondos estos nuevos que lo que han sido la absorción de fondos históricos? Ahí dejo la pregunta. Es una pregunta completamente legítima y yo creo que está en mente de todos. Pero lo que quiero decir es que la absorción implícita de los fondos es 3 veces mayor. Dejo, sin embargo, para el debate el hecho de que precisamente porque estamos en una crisis, se produce siempre una situación paradójica. Cuando hay una crisis económica y financiera hay menos proyectos, porque las empresas tienen más dificultades, porque las administraciones tienen dificultad movilizando recursos, etc. Y sin embargo les estamos pidiendo que la absorción sea 2 o 3 veces más rápida de lo que ha sido históricamente en tiempos más normales su absorción. Aquí hay una primera duda y una primera cuestionamiento que nos permite, digamos, tener una cierta cuestionamiento de cómo va a ir evolucionando. Desde luego, lo que se espera es muy, muy ambicioso. Y esto me gustaría dejarlo claro, digamos, a los asistentes. Esto es una de las cuestiones y de las preguntas abiertas más importantes que tiene. Segunda cuestión, segunda pregunta abierta. El tema de la gobernanza, que antes he hecho alusión al hablar de la cláusula de emergencia. Se ha previsto que esto sea un desarrollo paralelo al semestre europeo. El semestre europeo consiste básicamente en que las políticas económicas nacionales se evalúan y se juzgan durante los primeros 6 meses del año de acuerdo a unos parámetros comunes.
existen unas obligaciones. Se acaba de enviar por parte del gobierno español la semana pasada un borrador del presupuesto, luego se envía el presupuesto, luego se envían las políticas económicas y en primavera se hace un análisis conjunto de cómo van y cómo se juzgan desde el punto de vista común las prioridades nacionales. Esto se plasma en varios documentos, algunos derivados del Pacto de Estabilidad, otros derivados de un documento que se llama las recomendaciones específicas por país, o en inglés, Country Specific Recommendations. Este es un documento que se publica normalmente a la altura del mes de mayo. Este documento, a partir de ahora, se convierte en la clave para evaluar el cumplimiento de los determinados compromisos de política económica nacional. Es un documento que hace la Comisión Europea y somete al Comité Económico y Financiero del ECOFIN, y sobre este documento se van a poner en marcha todo el esquema de evaluación, el posible freno de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el documento, me he permitido hacer una foto del documento nacional de este año, 20 de julio del año 2020, de las recomendaciones específicas para España. Me permito hacer un comentario provocativo, decir cuántos de los asistentes conocen este documento. Este documento, les puedo asegurar, en el Ministerio de Economía durante una semana crea un gran revuelo. Todo el mundo habla de lo que dice y deja de decir. ¿Cuánta gente, además de los 10 funcionarios que se ocupan de esto en el Ministerio de Economía, le importa este documento en España? Probablemente a nadie. Todos los años tenemos este documento. Todos los años pasa absolutamente desapercibido para los parlamentos, para la opinión pública. Bueno, pues a partir de ahora, este documento va a ser absolutamente la clave sobre la cual pivota todo el ejercicio de asignación de los fondos. Y aquí, me permito decir, está la segunda de las cuestiones abiertas. ¿Cómo se va a hacer este pivote? Es una cuestión completamente abierta. Si alguien tiene una respuesta, me gustaría saberlo. Me consta que todo el mundo en estos momentos está haciendo esta pregunta. ¿Cómo se va a hacer esta conexión? Si se hace una conexión muy estricta, a la Comisión Europea se le da un poder absolutamente desproporcionado, porque va a tener que fijar en la práctica condiciones muy estrictas del cumplimiento de las políticas económicas nacionales, equivalentes a lo que fue en su día los llamados hombres de negro. ¿Hay apetito para hacer esto, para transformar a la Dirección General de Asuntos Económicos de la Comisión en un hombre de negro permanente? Yo me permito dejar la cuestión abierta. Ya veremos. Esto es una de las cuestiones. Si no se hace así y las recomendaciones nacionales no son sino recomendaciones muy vagas y muy genéricas, como son hasta ahora, que pasan básicamente desapercibidas, entonces, ¿cómo se hace la evaluación y cómo se hace la conexión con los fondos? Pues claro, ¿cómo se evalúa si un Estado va hacia adelante, va hacia atrás o no va hacia ninguna parte? Bueno, pues aquí hay uno de los dilemas centrales y uno de los, si me permiten, este foro del que estamos hablando, uno de los líos en los que nos hemos metido. A partir de ahora tenemos que encontrar la fórmula, y en esa fórmula se está trabajando, de cómo dar viabilidad sin pasarse de frenada, pero tampoco se puede quedar demasiado corto, porque todo el ejercicio se convertiría en un ejercicio sin sentido o estéril. Aquí hay un muy delicado equilibrio de cómo se decida esto. Se va a hacer una de las respuestas que va a juzgar cómo va a evolucionar el futuro de la política económica europea y el futuro de la política económica de la zona euro. No es una tarea fácil. Como pueden imaginar, además, hay muchos intereses en juego. Los países más afectados por el COVID, evidentemente, van a querer que este ejercicio sea mucho menos, digamos, prescriptivo. Los países frugales y otros van al contrario, a exigir que este ejercicio sea mucho más prescriptivo lo que es a partir de hoy. En cualquier caso, este documento, que hasta ahora, como les digo, era un documento básicamente clandestino o semiclandestino, se ha convertido a partir de ahora en la pieza sobre la que pivotará y ya verán cómo a partir de ahora lo van a ver mucho más recogido en los medios de comunicación, sobre todo a partir de la primavera del año que viene. Termino ya simplemente diciendo, a mí me parece, con todas las dudas y las cuestiones que quedan abiertas, que estamos ante un ejercicio que probablemente, lo veremos en unos años, pero probablemente tiene un carácter histórico. Tiene un carácter histórico.
En primer lugar, porque crea un embrión de algo que todavía no es realmente un tesoro europeo, pero empieza a parecerse a un tesoro europeo. La emisión de títulos en euros en estos volúmenes va a cambiar la percepción de la estabilidad de la moneda común y, a mi juicio, es el verdadero logro histórico de esta situación. Por lo tanto, me parece que es histórico por eso y, como digo, porque cambia las normas de gobernanza y sitúa a la Comisión Europea y, por ende, al Parlamento en el centro de la respuesta a la crisis, en vez de hacer un carácter, digamos, intergubernamental que al final está dominado por uno o dos grandes Estados miembros y ya sabemos de lo que estamos hablando. Pero es una solución importante, potencialmente un auténtico Rubicón, pero que deja muchos flecos pendientes. Todavía no tenemos claro cómo va a funcionar esto. Iremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo se desarrolla. Puntos abiertos y de contradicción, si quieren, no faltan. Alguno de ellos, por ejemplo, es de naturaleza filosófica. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto es una respuesta al COVID. Pero claro, la respuesta al COVID exige que sea inmediata. Claro, a poco que hablemos de todo esto nos damos cuenta que la respuesta real va a ser en el año 21 y probablemente más bien en el 22 que en el 21, cuando esperemos que el efecto del COVID ya esté detrás. Primera de las contradicciones. Queremos que esto sea una respuesta en el corto plazo, pero sin embargo el efecto real sobre la recuperación de la economía va a tardar mucho más. Es la primera de las cuestiones y tiene muy difícil solución. En cuanto se pone en marcha una política europea, tarda en ponerse en funcionamiento y esto va a crear una duda importante. Duda importante también, como digo, de absorción, ya la he comentado, duda importante de gobernanza. ¿Cómo se va a poner en marcha los mecanismos que permitan este juego de interacción entre el semestre europeo y el desarrollo del fondo? Es un aspecto pendiente que va a llevar muchas horas de trabajo y de discusión. Pero, sin duda, es uno de los temas que ha quedado abierto y vamos a tener que trabajar, o van a tener que trabajar en ello desde el Consejo de una forma muy intensa. Y finalmente, un punto que quiero dejar también apuntado, que es que, como quizá ustedes saben, con ocasión del COVID, se han suspendido las normas fiscales, las normas del Pacto de Estabilidad, por decirlo así. Esto se ha suspendido porque se considera que en estos momentos no existe la capacidad de monitorear cómo se cumplen estos objetivos por el efecto de la crisis. Las reglas fiscales europeas ya en el año 19 estaban en discusión. Se quería ir hacia unas normas distintas. En cualquier caso, se han suspendido. Claro, esta suspensión en principio es temporal. En algún momento habrá que tomar la decisión de volver a implantar unas normas fiscales que pueden que sean las nuevas o puede que sea la repetición de las que existían en el año 19. En cualquier caso, va a haber que plantear en qué momento y qué normas presupuestarias y fiscales, en otras palabras, qué se hace con el antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto es importante porque, al margen de cuál sea el efecto de este tesoro común, 750.000 millones no es poco, pero en definitiva todo el gasto público en una unión tan singular como es la Unión Económica y Monetaria Europea va a seguir siendo fundamentalmente nacional. Y al final tendremos que tomar también una decisión de qué normas fiscales y en qué momento, como digo, las ponemos en marcha. Esta es otra de las cuestiones abiertas que en estos momentos no sabemos responder. Se dice que no se va a volver a las nuevas normas fiscales hasta que el PIB no vuelva al nivel anterior a la crisis. Esto nos puede llevar fácilmente al 22 o al 23. En cualquiera de los casos es un punto que está abierto y sin el cual no tendremos la visión completa del efecto. Pero en cualquier caso, ya simplemente quiero terminar con esto, recalcando que estamos ante decisiones claramente de naturaleza histórica. Para los europeístas, mi juicio es claramente positivo. Estamos ante una respuesta que, a mi juicio, es claramente superior desde cualquier punto de vista, como digo, para un europeísta, a la respuesta que dimos en la crisis anterior como respuesta a la crisis griega y a todo lo que siguió. En estos momentos yo creo que hemos acertado mucho más. Evidentemente la canciller Merkel se ha encontrado aquí ante un momento histórico y yo quiero creer que dentro de 10 años nos daremos cuenta que acertó
en el sentido de la integración y del proyecto europeo. Con esto ya termino y encantado de responder a cualquier pregunta que pueda haber por parte de los asistentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Román. Yo creo que estas gracias compartirán todos los asistentes este mismo sentimiento, porque tus exposiciones tienen dos virtudes fundamentales, que son la claridad, pero al mismo tiempo suscitan la reflexión sobre las aporías que, en fin, en un asunto tan importante y tan complejo, y por tanto, muchísimas gracias. Y a propósito de complejidad, tú has utilizado la palabra complejidad, como es natural, con mucha frecuencia. Me venía a la mente, o recordaba, uno de los, en fin, intelectuales más influyentes en el primer momento de la integración europea, en la posguerra, el suizo Denis de Rougemont, dijo, que era un gran federalista y un apasionado y ferviente defensor del federalismo, decía una cosa que es imposible ser federalista si uno no ama la complejidad. No decía, bueno, hay que amar la complejidad, y lo defendía muy bien. Es decir, el que quiere que las decisiones sean, en fin, de un solo mando, y entonces quiere el Estado unitario, quiere el mando, quiere la Europa Napoleón. En cambio, el federalismo exige la complejidad y hay que amarla para hacerla de la mejor manera posible. Antes de dar paso a las preguntas, yo tengo varias preguntas que las han solicitado y que le daremos. Yo preferiría, aunque las han escrito, que las mismas personas, si yo diré el nombre, las formulen verbalmente si quieren, y si renunciaran, pues leía lo que yo les decía. Pero antes a mí me gustaría hacerle una pregunta mía, que se refiere al último punto que ha tocado Román Escolano, el tema de las reglas fiscales. Yo sé que Román Escolano es de la escuela de los que consideran que es un mandamiento importante el santo temor al déficit. Y lo ha defendido siempre. Es más, es el propulsor, el promotor de la ley convertida en ley en España y que hoy precisamente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, de lo que hemos llamado el techo de gasto. De los presupuestos, un país necesita decir en qué márgenes, cuál es el techo que vamos a tener. Preguntaría, ¿sigue siendo devoto del mandamiento del santo temor del déficit? ¿O las cosas han cambiado? Y en el primer caso, que es por otra parte el que supongo, ¿cómo se podría retomar la senda de volver al respeto del déficit? Eugenio, simplemente te preguntaría, ¿quieres que vaya respondiendo a las preguntas o podemos...? Sí, mejor. Pues, bueno, yo creo que tu pregunta, Eugenio, como bien me conoces, es una pregunta cargada porque ya sabes lo que te voy a responder en este caso, porque nos conocemos bien. Y sabes mi admiración por Echegaray y por Fernández Villaverde, que en el fondo es el que hizo la verdadera nivelación presupuestaria, aunque no ganó el Premio Nobel de Literatura. En cualquiera de los casos, la respuesta es sí. Y con esto ya podría dejar pasar a la siguiente, pero supongo que quieres algo más de respuesta. Vamos a ver. El problema, aquí es una pregunta compleja que lleva mucha respuesta detrás, pero la estructura de la Unión Económica y Monetaria es completamente sui generis, porque al margen de cuál sea el tamaño del tesoro común incipiente, como comentaba al final, básicamente los presupuestos seguirán siendo nacionales. El conjunto del gasto público, de los ingresos públicos, de las emisiones de deuda, seguirán siendo durante muchas décadas por construcción nacional, mucho más que en un Estado federal convencional. Europa es así y no la vamos a cambiar. Tiene que haber una parte, a partir de ahora, quizá de emisión común, pero lo fundamental seguirá siendo las emisiones de deuda. Por lo tanto, el hecho de que ahora exista ese embrión
creciente, yo creo, en el tiempo, de emisiones comunes o de tesoro común, no evita el hecho de que siga existiendo la necesidad de reglas fiscales para disciplinar los efectos que surgen de los presupuestos nacionales. Por lo tanto, yo creo que es necesario volver a unas reglas fiscales comunes. El momento no es sencillo porque evidentemente todavía no tenemos visibilidad de cuál es el efecto del COVID. La impresión que estamos teniendo este otoño es que va a tardar más de lo que en primavera pensábamos, pero en cualquier caso mi opinión, y es legítimo discrepar aquí por supuesto, es que va a haber que volver en algún momento a las reglas fiscales. El efecto de la crisis va a ser que básicamente todos los estados, y algunos del sur de Europa más, van a acabar con 20 o 25 o 30 puntos más de deuda PIB que lo que tenían anteriormente. En el momento en el cual la política monetaria cambie de sesgo, si es que cambia en algún momento, el problema de sostenibilidad de la deuda se va a plantear. Con lo cual, por responder a tu pregunta, me temo que la necesidad de reglas fiscales no es menor, sino mayor, porque va a ser menor los márgenes de actuación que tengamos en el futuro cuando las normas, digamos, o la política monetaria en algún momento tienda a crecer. Cuando tienes el 150% de deuda PIB, basta una subida muy pequeña de los tipos de interés en una economía que apenas crece el 1% en términos seculares para que la deuda se empiece a hacer insostenible. Por lo tanto, debemos, digamos, en algún momento no perder de vista que la combinación que tenemos ahora de políticas monetarias no es necesariamente una cosa que tengamos para la eternidad. Por lo tanto, primera respuesta, sí, yo creo que es importante. ¿En qué sentido? Esto llevaría a una conferencia en sí misma. Las normas actuales son incomprensibles. Están hechas por expertos que están en los sótanos de la Dirección General, que son todo gente muy inteligente, que ha hecho estudios fantásticos, que hacen cálculos con sus ordenadores, es decir, incomprensible. Esto, para que den una idea, hay una cosa que se llama la matriz, que en fin, les ahorra a ustedes el comentario. Absolutamente enloquecido. Una cosa que se llama el vademecum, quizá alguno de ustedes conozca de qué estoy hablando, tiene 100 y pico hojas. O sea, ¿esto cómo se puede explicar a alguien? Probablemente incluso a los propios ministros del Ecofin, bueno, les aseguro que los ministros del Ecofin no se han leído el vademecum. Todo esto es realmente muy complejo. La solución que hay, que recordarán ustedes la crisis del Pacto de Estabilidad de Alemania, hizo que la solución fuera tan compleja que en estos momentos las reglas fiscales no se entienden. Tenemos que ir a unas reglas fiscales mucho más sencillas. Mencionabas el techo de gasto. Yo creo que esa es una posibilidad de fijar techos al crecimiento nominal del gasto por parte de los Estados miembros mucho más sencillas de explicar a los parlamentos y a la opinión pública. Por ahí probablemente, y no por la vía de los déficits estructurales, es por dinero. Perdón si me estoy entrando en temas técnicos, pero por ahí yo creo que va a estar el debate futuro. Pero responder a tu pregunta, ¿el santo temor al déficit? Mi opinión es sí. Estamos saliendo de la situación con un momento de vulnerabilidad financiera importante. La Unión Europea no es Japón, no tenemos la capacidad de ahorro japonesa, no tenemos en algún momento la vulnerabilidad a los mercados financieros de las tasas de deuda pueden ser un factor y yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar ese momento. No va a ser sencillo de volver a poner reglas de control del gasto público en el conjunto de la zona. Muchas gracias. Tengo 7 preguntas. En principio, yo creo que con estas van a ser suficientes con el tiempo que tenemos. Yo pido a todos los intervinientes que sean breves en sus exposiciones y ofrezco la palabra para que lo digan, lo expongan verbalmente. El primero es, lo he visto por ahí, algunos aparecen en las pantallas, a Javier Doz Orrit, que es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y vicepresidente de la sección económica del Semestre Europeo en representación de comisiones obreras en el Comité Económico y Social. Javier, si quieres decir la pregunta, yo ahora no te veo. Te da paso Jan Gómez. Todos no caben en la pantalla. Ya, claro.
Yo les veo. Yo en un momento le he visto a Javier. No está porque no, ¿Qué? no responde a mi mensaje. Porque no responde. Bueno, pues paso al siguiente, que es Alejandro Martínez Santiago. No sé si está. Bueno, A ver, Alejandro Martínez Santiago. la pregunta es una pregunta muy concreta que dice: ¿qué acciones van a ir dirigidas a paliar la difícil situación laboral de los jóvenes europeos? Mercado laboral y jóvenes. Adelante, Román. Bueno, todavía yo creo que es muy difícil de prever qué medidas concretas van a ser para el público joven. En cualquiera de los casos, es evidente que una de las prioridades horizontales de todo el proyecto es la creación de empleo, que probablemente va a ser el efecto más duro de la crisis para los jóvenes, ¿no? El crecimiento, la salvación del tejido empresarial. Yo creo que esta es una de las partes también implícitas en el efecto sobre las pequeñas y medianas empresas. Muchas de las cuestiones que se están poniendo en marcha tienen que ver precisamente con el intentar salvar al máximo número de pequeña y mediana empresa posible, que es donde se crea empleo. Por lo tanto, yo diría que uno de las conclusiones fundamentales o de los objetivos fundamentales es precisamente el salvamiento del empleo. Cuál sea exactamente el volumen total de las prioridades que se dedican especialmente a la juventud, pues en estos momentos no es algo que tengamos todavía claro, pero sí que, bueno, en cualquier caso yo creo que ha quedado claro, los ejes fundamentales van a ser el cambio climático, en términos generales, y la digitalización de las empresas como ejes de futuro. Aquí eso es evidente. Cómo eso se va a declinar en políticas nacionales y en particular en el empleo juvenil, pues dependerá de los planes que se tienen que presentar a partir de ahora. Muchas gracias. José Alba, que es el vicepresidente del Consejo Asturiano, también ha solicitado, ha hecho una pregunta, a ver si está y la puede formular él, y si no la formulo yo. Estoy dándole ya. Esto funciona. ¿Qué? Yo le estoy dando paso, pero veo que no. Bueno, la formulo yo porque dice José Alba: se ha previsto un calendario de aplicación de los fondos que prima extraordinariamente el 2021 y el 2022. Lo ha expuesto Román Escolano en su exposición claramente. Es difícil que puedan captarse la totalidad de los recursos potenciales habida cuenta de la mala ejecutoria española durante el último periodo. ¿Sería posible acumular y disponer de los fondos no movilizados durante 2021 y 2022 en años posteriores? Bueno, esta pregunta yo creo que apunta a una de las cuestiones más complicadas de todo lo que se está poniendo en marcha. Supuestamente, bueno, no supuestamente, formalmente, todo el paquete que se ha aprobado de 750.000 millones es una respuesta extraordinaria al COVID. Y por lo tanto, en la medida que es una respuesta extraordinaria a una crisis sanitaria que se está produciendo en un momento determinado, se supone que tiene que tener un efecto temporal, un efecto concentrado en el tiempo. Esto parece lógico, que el efecto de COVID va a ser mayor en este año que entra, en el 21, si acaso en el 22, y progresivamente esperemos menos en el 23 a partir de ahí. Eso es lo que está reflejado en el acuerdo, como bien dice la persona que pregunta, muy centrado en el año 2021, menos en el 22. Se supone que el conjunto de los programas tienen que estar comprometidos antes del año 23. Este es un calendario, lo hemos visto antes, increíblemente ambicioso, sin mesura con otros programas que han tardado mucho más en absorberse. Aquí está uno de los grandes temas. Dicho esto, y ahora que estamos un poco entre nosotros y que hablamos a título individual, claro, aquí hay un poco de contradicción, porque por un lado el efecto de COVID. El efecto de COVID es salvar a las pymes, dar capital a los bancos para que sigan prestando, etc. Claro, ¿de qué estamos hablando? De cambio climático, de digitalización, estamos hablando también del objetivo de igualdad de género, que también aparece como objetivo. Estos no son objetivos temporales de respuesta al COVID, son cuestiones estructurales de la Unión Europea. Por lo tanto, y aquí planteo una cuestión,
¿Es posible que este esquema, con estas dimensiones, se vaya transformando en el tiempo de algo puntual de respuesta estrictamente temporal al COVID en un mecanismo más o menos estable de financiación de políticas europeas, con financiación en los mercados de capitales, etcétera, o sea, en un embrión de presupuesto comunitario con visos de estabilidad? A los que somos europeístas, y aquí estamos entre un grupo de ellos, no nos parece mal. De hecho, a mí me parece que de alguna forma, si esto se extiende al 24, al 25, al 26, tampoco me voy a desmayar. De hecho, como europeístas que somos, no está mal que esto se vaya creando un embrión de algo que perdure en el tiempo. Este es un debate que en los determinados países frugales, si hablamos en estos términos, se desmayan. Para ellos esto es una aberración que solo se explica por un tratamiento temporal a la crisis. Y esta ambigüedad está flotando en el ambiente. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene que emitir en un periodo muy corto de tiempo 700.000 millones de euros en los mercados. Si dividimos, tiene que emitir más de 200 y pico mil millones de euros todos los años. Esto es más de lo que emite la mayor parte de los Estados miembros en el mercado, pero de lejos. Va a tener que crear unos equipos, en Luxemburgo, por cierto, que tendrán que estar aquí por el tratado, etcétera, etcétera. ¿Estos equipos qué van a hacer? ¿Desmantelarlos en el año 23? ¿O se van a quedar? Y van a hacer una... ¿Alguien ha visto que algún equipo de alguna institución europea se desmantele alguna vez? Yo, desde luego, no lo he visto nunca. Hasta la CECA tiene todavía por ahí una estructura que permanece. Bromas aparte, yo creo que el que hace la pregunta toca un punto especial. ¿Es esto una respuesta estrictamente temporal o es un embrión de otra cosa? Aquí dejo la cuestión. Yo creo que las fechas tal como están son increíblemente cortas, muy ambiciosas en el desarrollo, a mi juicio muy difíciles de poner en práctica, pero que probablemente con el tiempo la tecnología que estamos desarrollando se quedará en forma de unas políticas comunes y de una financiación distinta de las políticas europeas. Tiene relación con la cuestión planteada por José Alba y a la que tú has respondido, la pregunta que ha formulado Javier Dozo, que no sé si está, pero en fin, como la tiene escrita, se la voy a formular a nuestro ponente y a todos, que es la siguiente. Dice: el plan de recuperación, las actuales orientaciones de política económica para la zona euro y las recomendaciones específicas por país del semestre europeo suponen, a juicio del que pregunta, suponen un reconocimiento implícito del grave error que supuso la política de austeridad extrema frente a la crisis 2008-2012 en los terrenos económico, social y político. No ocurre, dice nuestro interpelante, no ocurre lo mismo con los presupuestos ordinarios. El marco financiero plurianual 2021-2027, sobre el que se construirán las siguientes, supone un retroceso cuantitativo significativo. ¿No convendría que las instituciones europeas realizaran un análisis crítico del pasado y explicitaran los fundamentos de economía política para el futuro y las relaciones entre este presupuesto extraordinario con el marco financiero plurianual? Bueno, yo creo que la pregunta toca varios puntos importantes, pero por ir respondiendo a todos ellos. La última parte es que es verdad que cuantitativamente se ha creado una nueva gran alternativa, que es una gran política, que es estrategia Nueva Generación Unión Europea, con una gran dotación económica, pero también es verdad que los fondos del marco plurianual clásico en alguna medida se han retocado a la baja y hay alguno de ellos que ha desaparecido en la negociación. Yo creo, mi impresión, yo no estaba presente en el Consejo Europeo, es que esto ha sido, una vez más, un compromiso con respecto a los grupos de países muy reticentes a crear el fondo, que querían volver a sus respectivas capitales, pudiendo decir que han recortado algunos de los gastos previstos. A mi juicio, y esto no me tengo el problema en decirlo, se han tirado un tiro en el pie, porque los países frugales han descartado políticas en las que ellos mismos creen. Por ejemplo,
una parte de InvestEU, o del nuevo plan de inversión europea, políticas de digitalización, de cambio climático, etcétera. En fin, yo sinceramente no entiendo por qué lo han hecho. Si lo entiendo, no lo comparto. En cualquier caso, me parece que ha sido un error, pero solo se entiende en el marco de que ha habido que buscar un acuerdo muy difícil, en el cual 3 o 4 países, como se sabe, hasta el último minuto bloqueaban la decisión, y solo en ese contexto se entiende que se haya podido realizar. Si la persona que hace la pregunta me pregunta cuál es mi opinión, yo creo que no es algo con lo que estoy de acuerdo. A mí me parece que este fondo, esta iniciativa tenía que haber sido a más del conjunto de marco presupuestario y no a costa de una parte. La política a veces exige este tipo de compromisos y a mí me parece particularmente desafortunado, pero esto es el precio, uno de ellos, que ha habido que pagar por la unanimidad y que el resto de iniciativas pasasen. La pregunta, la parte anterior, era sobre la diferencia entre el tratamiento de esta crisis y la anterior. Ha habido muchas cosas muy distintas de la crisis anterior. La crisis griega, que para un economista pues, no deja de ser una experiencia muy interesante para alguien que sigue la economía europea, con los instrumentos que tenemos hoy no hubiera existido. Es decir, es muy duro reconocerlo, pero también es positivo, en el sentido de que tenemos ahora un esquema institucional completamente distinto por parte de la reacción del Banco Central Europeo, tenemos un mecanismo de supervisión bancaria única, tenemos el MEDE en su caso, tenemos un presupuesto común, cosas que no existían en el año 2009 cuando la crisis griega empezó. En este sentido, yo creo, mi opinión es que no es tanto la austeridad que estuvo en el origen de la dificilísima situación que tuvo el euro en el año 2011-2010, sino la falta de instrumentos comunes. Y a mi juicio, esa es la verdadera lección de la crisis griega. La crisis griega surge porque la crisis financiera global le pilla a la Unión Europea sin anticuerpos en forma de instituciones comunes, de respuesta común. Ahora ya la tenemos. El Banco Central Europeo ha reaccionado rapidísimamente, hubo quizá algún momento de titubeo al principio de la crisis, pero empezó a sacar la artillería, y esto que dijo Draghi en el año 2012, whatever it takes, ahora lo hemos visto hasta el paroxismo, es decir, el Banco Central Europeo literalmente ha hecho whatever it takes para salvar la crisis, y por el otro lado hemos construido unos instrumentos institucionales, el último de los cuales es este embrión de Tesoro Europeo, que a mi juicio es la diferencia absoluta con la crisis anterior. Ahora la estamos resolviendo con instrumentos comunes y antes la resolvimos solo con aplicar programas a escala nacional. A mi juicio la diferencia es completamente distinta y ahora tenemos una respuesta mucho mejor que lo que teníamos entonces. Continuamos. Muchas gracias. Hay 3 preguntantes que formulan la misma pregunta que por otra parte era inevitable. Es una primera opinión sobre el plan de recuperación presentado por el Gobierno de España, qué le merece el plan de activación que presentó el Gobierno, otra opinión sobre el plan de recuperación del Gobierno. Esas son las 3 preguntas. Pues lamento que no voy a ser capaz de responder a las ansias de conocimiento o de opinión del público en la medida, por una cuestión muy clara, que es que yo he visto al menos los documentos públicos que se han manifestado y todavía, y yo creo que ha sido la opinión recogida también por los medios en general, estamos en una fase incipiente. Yo creo que lo que se ha planteado, al menos de dominio público, no son más que líneas generales de por dónde se quiere ir en el futuro, una asignación muy general de prioridades que lógicamente tiene que estar en línea con las 7 prioridades que ha propuesto la propia Unión Europea, etcétera, pero yo creo que todo esto tendrá que esperar. Mi opinión es hasta la primavera del año que viene no vamos a tener los datos todavía para responder a esa pregunta. Yo creo que evidentemente los 7 principios básicos, digitalización, atención al cambio climático, rehabilitación de edificios, digamos, que tienen dificultades, digamos, para, desde el punto de vista medioambiental, etcétera. Todo eso va en la buena dirección. Ahora habrá que ver realmente en qué consiste esos números, todavía no tenemos esos datos, y luego habrá que ver una pregunta todavía más difícil, que es cómo en el mes de mayo del año que viene se juzga las recomendaciones de política económica
y cómo se dice si España ha cumplido o no cumplido y en qué medida eso afecta a la desembolso del primer año del fondo. Todo eso son cuestiones sin resolver y sin que podamos contestarlas a fecha. Hay dos miembros del Ejecutivo del Movimiento Europeo que han formulado preguntas. Uno es Joaquín Díaz Pardo. Formularla verbalmente, yo le veo, no sé qué tiene que hacer para... Ya, quítale el bichito del... Dale la invitación. Joaquín. Sí, Habla. Hablar porque está... No sé, el que tiene... Tienes que hacer tú. Date entrada. La prohibición de sonido. Sí. Sonido. Ahora. Ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Joaquín. Ahí Adelante. está. Bueno, y enhorabuena. Y encantado de tenerte otra vez con nosotros, Román, que yo ya me he hecho un fan tuyo. Hay una pregunta, porque se habla de como si hubiera un depósito de dinero, el dinero que viene de Europa. A mí me pone muy nervioso eso del dinero que viene de Europa, porque nosotros aportamos parte de ese dinero. ¿Hay un cálculo hecho de cuál es la parte alícuota que el Estado español tiene en ese dinero que se va a recibir? Una cantidad que hemos puesto nosotros, ¿no? Y una segunda pregunta, ¿hay una estimación de cuándo se produciría la amortización de los créditos que van a estar a la disposición de los Estados miembros? Esa es mi pregunta breve. Esas dos, vamos. Muchas gracias. Adelante, Román. Sí, la respuesta de las dos preguntas es sí, la respuesta a ambas. Existe una dotación sorprendentemente explícita de cuáles son los criterios. Digo explícita porque en otros fondos no ha habido nada tanto para Italia, tanto para Malta, que es una cuestión que se dejaba más, digamos, al desarrollo posterior. Aquí hay unos criterios muy claros que de hecho cambian en medio del proceso para tener en cuenta más claramente los efectos del COVID, por ejemplo, en el desempleo, que era uno de los temas que se quería contabilizar. Pero sí, existe una determinación muy explícita y un anexo donde viene, digamos, por países los techos que pueden recibir por cada uno de los países y también en la contribución que corresponde desde el punto de vista presupuestario. Pero ahí uno calcula bastante fácilmente el potencial saldo neto, que va a depender lógicamente de la absorción de cada uno de los países. O sea que la primera pregunta es desde el principio, desde las primeras documentos de trabajo y recomendaciones de la Comisión había unos indicadores que establecían desde el punto de vista de amortización de deuda. También está previsto que se amortice la deuda hasta el año 2058. Esto significa, pues lógicamente, pues mucho tiempo para adelante, emisión, y esto es un tema que no ha pasado desapercibido en el mercado. Claro, esto significa que estás pagando el efecto de la deuda, el efecto de la crisis, que es una crisis, se supone, en el corto plazo, la estás pagando con deuda a 30 años. Entonces, claro, esto al mercado le ha dejado claro que aquí igual no estamos solo ante una respuesta temporal. Igual estamos ya apuntando la patita de un verdadero tesoro que se empieza a financiar a largo. Aquí detrás hay la posibilidad de que el Tesoro Europeo esté en ciernes. Me duele utilizar la expresión porque todavía no estamos allí, pero para que se entienda, empieza a emitir con una curva de tipo y realmente empieza a ser un emisor potente, potencialmente un gran emisor en el mercado, que emita desde deuda a corto plazo, a 3, 4 años, o a medio plazo, hasta 30 años. Esto lo que hace es que vaya a haber una amortización muy dilatada en el tiempo. Quizá ustedes saben que prácticamente un emisor que se supone que va a ser AAA como la Unión Europea, por construcción, prácticamente hasta los 15, 20 años está emitiendo tipos negativos. Lo cual quiere decir, como no se le escapa a nadie, que aquí básicamente la deuda se va a volver a, digamos, a amortizar el principal, pero no hay cargo por intereses. Con lo cual, claro, aquí también dice, oye, me estoy financiando esencialmente desde el punto de vista de la carga de intereses gratis hasta 20 años, entonces esto empieza entre nosotros a oler un poco a que esto se va a quedar permanentemente. Cuando tienes una estructura de financiación a tan largo plazo, donde básicamente lo que vas a tener que hacer es refinanciar la deuda que te va venciendo porque no hay carga de intereses,
esto a mí me huele un poco a que realmente estamos ante este momento Hamilton. Esto no se puede afirmar con rigor, no puede estar escrito, pero yo me atrevo a decir que esto, como digo, y esta parte segunda, la emisión a largo plazo, es un indicio de que estamos aquí ante algo más permanente que una simple respuesta al COVID. Muy práctica, que se puede contestar, puede interesar, que es la fórmula Oscar, que ¿qué canales deben utilizar las empresas para aportar sus proyectos para acceder a los fondos? A lo mejor desde el Banco de Europa de Inversiones puedes decir algo. Sí. Bueno, esto es otro capítulo. O sea, hasta ahora hemos hablado de la respuesta a la crisis derivada del acuerdo del 21 de julio, la creación de este fondo de recuperación. Este fondo de recuperación va a tener fundamentalmente como receptores a las administraciones públicas, en la medida que hay una parte muy importante de transferencias. Hay una parte que es interesante, que es que ya varios Estados miembros, que yo sepa, en primer lugar Portugal, pero también España, ya ha dicho que no les interesan los préstamos, que en estos, que es una decisión en sí misma curiosa, porque fijémonos que había una parte de préstamos muy importante, ¿no?, que solo van a, digamos, en primera instancia a presentar proyectos de transferencia directa. Los préstamos crean deuda, hay que devolverlos, todo el mundo está muy endeudado y en estos momentos, por obra de las políticas monetarias que tenemos, los tipos están en niveles tan bajos que realmente la deuda de un organismo europeo, aunque sea AAA, no es mucho más barata que la deuda que uno se financia en el Tesoro español debido a la situación de los mercados de capitales. Con lo cual muchos países han dicho: yo no quiero más deuda, ya tengo bastante con la que tengo, yo solo voy a aplicar a la parte de transferencias. El gobierno español lo dijo el otro día y el gobierno portugués ya lo había dicho desde el principio, por ejemplo. Yo sospecho que Italia puede estar también en una situación similar. Con lo cual hay una parte muy importante que puede quedarse sin éxito en el mercado y desde luego los países nórdicos no quieren préstamos porque son más caros que financiarse con su propio tesoro nacional. Con lo cual, yo creo que ahí esa mitad del proyecto puede quedarse en sí misma cuestionada. Yo creo que lo que me preguntabas en concreto era qué mecanismos existen para la empresa española. Yo creo que primero habrá que esperar a lo que haga el gobierno español y al plan que presente, pero has mencionado en particular, y eso sí que me gustaría dejarlo, esto no es la única respuesta a la crisis. Ha habido otros instrumentos. Desde el mes de marzo se han puesto en marcha varias iniciativas de respuesta a la crisis. El Banco Europeo de Inversiones, en particular, ya que lo mencionas, ha creado sus propios mecanismos de respuesta basados fundamentalmente en ayuda a proyectos, fundamentalmente también de pequeña y mediana empresa, de cambio climático, etcétera, y una parte importante a través del sistema bancario de favorecer que la banca preste más a la pymes. Entonces, los clientes de esta segunda parte son los bancos directamente, pero hay una parte que las empresas pueden acceder directamente. Aquí siempre digo lo mismo, por internet pueden ver que el BEI tiene una oficina en Madrid, yo creo que es la respuesta más sencilla, y la empresa que esté interesada en qué tipo de préstamos se están facilitando, tanto de deuda como de fondos propios, casi le remitiría directamente a que mande sus preguntas directamente a la oficina del BEI en Madrid. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece. Esta parte es muy, muy fácil de responder. La otra tendrá que esperar a ver qué proyectos están en la lista que finalmente presentan el gobierno español. Laura Fides ha formulado 4 preguntas, pero yo tenemos muy poco tiempo, voy a seleccionar una de ellas que dice que si crees que el hecho de que se fijen green taxes, impuestos verdes, podría restar competitividad de Europa en relación con China o Estados Unidos. Una pregunta también. Los impuestos verdes, bueno, para empezar, ya existen. Es decir, que evidentemente uno mira cuál es la fiscalidad, digamos, de los hidrocarburos de Europa en relación con la fiscalidad de Estados Unidos o la fiscalidad china, y evidentemente ya existe una... yo creo que aquí hay una respuesta
que depende del modelo económico al que se quiere acceder. Evidentemente, la respuesta desde el punto de vista estrictamente cuantitativo es sí, evidentemente. La fijación por parte de Europa de imposición o de la creación de impuestos, figuras nuevas sobre fiscalidad medioambiental, resta competitividad. La pregunta es, ¿queremos ir hacia una industria o una estructura económica más, digamos, alineada con los criterios de cambio climático o no? Yo creo que en estos momentos el consenso europeo, tanto en el Consejo como en el Parlamento, es sí. Europa quiere ir hacia un modelo económico más basado en unas industrias menos, que emiten menos, que tienen menos impacto medioambiental. En ese sentido, si esa es la preferencia política, yo creo que los impuestos medioambientales pueden tener efectos en la competitividad, pero también pueden crear un modelo económico, digamos, más compatible con el cambio climático. En esa medida, pues no se puede negar que puede existir efectos a corto plazo, pero en mi juicio el consenso en estos momentos, no se puede decir de otra forma porque no sería cierto, tanto en el nivel político de los gobiernos como el Parlamento Europeo, es que los impuestos medioambientales pueden ser una de las soluciones de futuro. Por ejemplo, en el caso español, por no decir ir más lejos, yo creo que se puede argumentar seriamente que el desplazamiento, en el caso español, la anomalía no es la imposición medioambiental, es la imposición sobre el trabajo. España tiene una imposición sobre el trabajo, a través de la seguridad social, de las retenciones, etcétera, muy superior a la media europea. Un desplazamiento de la fiscalidad progresivo desde el trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, a mí me parece que desde el punto de vista social no sería negativo. Y en ese sentido, pues sería mi respuesta. Puede tener un efecto, pero visto en su conjunto, yo creo que es compatible con la orientación general de las políticas europeas en estos momentos. Juan Cuesta, que es periodista y presidente de Europa en Suma, le veo aquí yo en mi pantalla y ha formulado una pregunta. Si pone el botón para el sonido, podemos escuchar si quiere el formular la pregunta. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Román. Enhorabuena por la intervención, con la claridad, como decía Eugenio, que te caracteriza. Aunque sobre esa claridad has puesto un nubarrón. Bueno, porque a mí me ha dejado desde luego muy preocupado pues la potestad de la que hablabas del Comité Económico y Financiero para activar, digamos, ese freno de emergencia, ¿no? Esto ha, digamos, ocultado un poco la luminosidad, valga el símil, con el que habíamos recibido la iniciativa por su carácter federalizante, ¿no? Me pregunto si no hemos dejado un arma poderosísima en manos de gobiernos populistas o extremistas que pudieran crecer o podrían crecer en Europa de la mano del auge de la extrema derecha como bisagra, ¿no? Me refiero pues eso, a esos gobiernos o partidos que parecen hacer más politiqueo ideológico que política con mayúsculas. ¿Hemos dejado un arma muy peligrosa en manos de esta gente? Adelante, Román. Pido disculpas porque estoy teniendo ahora problemas en los últimos segundos para la conexión. Yo quiero recordar que había dejado la pregunta diciendo que el freno de emergencia daba un arma poderoso que podía crear un nubarrón, digamos, sobre la gobernanza ahora. Que si podía dar poderes excesivos a gobiernos o a estados concretos que podían estar en manos de populistas, etcétera, y que pudieran torpedear el proceso, más o menos. Bueno, vamos a ver. Lo que el freno de emergencia, que es realmente una solución muy extraña desde el punto de vista europeo, porque claro, a un comité preparatorio del ECOFIN, que es un comité de funcionarios, pues no es un comité político, ¿no? En ese sentido, se le dé el potestad de elevar al Consejo Europeo el cumplimiento o no de un determinado país, no deja de ser, a mi juicio, una cuestión muy rara, ¿no? Yo le veo muy pocos precedentes, ¿no? Porque normalmente estas decisiones se toman a un nivel político, es decir, donde están presentes los gobiernos, no en un comité de funcionarios como es el Comité Económico y Financiero. De hecho, es una cuestión rara
que claramente se ve que ha debido ser un compromiso de última hora, en fin, producto de las circunstancias, ¿no? Claro, ¿qué significa esto? Que el Comité Económico y Financiero, por petición de un solo país en el límite, que todos pensamos quién puede ser alguno de los candidatos, denuncia a otro Estado y lleva a una discusión en el Consejo Europeo que tiene que tomar una decisión en 3 meses. Claro, esto no significa que se le dé la razón al denunciante. El Consejo Europeo puede tomar la decisión de decir que sí que cree que es compatible la política económica de este segundo Estado y decir que el denunciante no tenía razón. En cualquier caso, este funcionario que acude al Comité Económico y Financiero tiene un poder de crear una crisis política de dimensiones. Esto, claro, es tan grande que en la práctica no se va a aplicar, quiero pensar, sino lo que va a hacer es que crea la posibilidad de parar la discusión y la entrega de fondos a este Estado a calentasalecas, es decir, en definitiva, se para. Claro, la pregunta es, ¿le va a dar un poder excesivo a determinados países? Puede ser, ya veremos. Esto pasa siempre en el caso de la Unión Europea cuando hay unanimidades. Evidentemente es una receta histórica para el bloque. Este es uno de los pequeños, digamos, no tan pequeños, cuestiones con las que ha nacido todo este proyecto que crea este freno. Este es, como simplemente, como pueden imaginar, uno de los peajes que ha habido que pagar por conseguir una unanimidad que estaba lejos de ser colocada. Aquí la gran clave ha sido Alemania. Es decir, Alemania, en este momento de su historia, en vísperas de una presidencia que había empezado ya el 1 de julio, ha querido apuntar un éxito europeo para el futuro y apuntalar una respuesta distinta que en la crisis anterior. Esto se ha logrado y yo no tenía ninguna duda. Ahora, los países frugales han exigido algún tipo de compensación y esta es una de ellas. Ya veremos cómo funciona. A mi juicio, claro, como siempre, pues va a depender de cuál sea la postura alemana, cuál sea la actitud en particular de Francia y de Alemania frente a esto. ¿Puede ser utilizado por un país pequeño para crear puede ser. A mí me cuesta ver. Yo creo que esto es demasiado potente para que un Estado pequeño pueda jugar con esta baza de una forma frívola, pero no es descartable. Y esto es una de las cuestiones abiertas que veremos a partir de ahora. Muchas gracias, Román. Han llegado las 8:30 de la tarde. Nos habíamos propuesto terminar en esta hora. Hemos disfrutado contigo hora y media. Yo agradezco a todos los que han seguido el coloquio su participación, porque es muy importante para nosotros y nos anima a seguir en el futuro. Hay 2 preguntas, pero en fin, relacionadas con lo que hemos visto que en fin, no se puede formular, pero yo creo que tenemos que ser respetuosos con el tiempo y estrictos. Yo te reitero el agradecimiento, Román. Sabes que tienes nuestra amistad aquí desde Madrid. Desearíamos ir de nuevo a Luxemburgo, como yo, en fin, hemos estado, yo me acuerdo hace 3 años presentando el libro de Europa como tarea, el del inicio del Tratado de Roma y del Congreso de la Haya, ¿no? Exactamente. Y deseamos que sigas, en fin, con tu compromiso, colaborando cuando te pidamos algo de ti. Cedo al presidente para que cierre el acto. Muy contento de haber escuchado esta presentación tan clara, tan fundamentada en el aspecto teórico y señalando las dificultades que hay de interpretación, pero desde luego viendo la raíz histórica en la que estamos y después poder analizar con muchas preguntas que se han hecho los aspectos más aplicados que tiene todavía en el futuro. En todo caso, es el inicio de un proceso que tenemos que seguir hablando y esperemos contar contigo. Y seguro que vamos también a presentar otro libro a Luxemburgo enseguida, como dentro de unos meses o unos años. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes. La pena es que aquí no se les ven las caras más que a 25. No sé por qué les el sistema y no se les ve a todos, porque había bastante más de un centenar. Y recordarles que el próximo miércoles a la misma hora
habrá otro debate sobre el empoderamiento de los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Román, Eugenio, que habéis hecho posible este encuentro, y a todos los asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes.